Bueno, hola a todos. Estamos aquí con un gran amigo tratando de que esta cuarentena, estas restricciones no impidan que hablemos de un nuevo libro. Yo lo primero que quiero contarles es, quién me acompaña, que ustedes están viendo en vuestras pantallas, que ha sido, yo diría, planta permanente en esto de presentar mis libros porque ha presentado la mayoría. Aclara, planta permanente ad honorem. No vaya a ser que Sergio Supo me pase la factura. Sergio Supo ustedes lo conocen, todos lo conocen, es un gran periodista, hoy le toca ser secretario de redacción desde hace algunos años del prestigiosísimo Diario La Nación. Y también fue, durante varios años, muchos, secretario de redacción de La Voz del Interior, el diario cordobés por excelencia, el diario más que centenario de Córdoba, así que muchos han leído sus columnas, sus comentarios, pero por encima de esa enorme profesionalidad que tiene Supo, a mí me halaga y para mí es un honor que él acceda, pese a que está tapado de trabajo, a tomarse unos minutos para acompañarme en esta presentación virtual. Porque más allá de todas sus capacidades y condiciones, por lo menos para mí es un gran amigo. Y esto es un tributo a la amistad, lo que él hace para conmigo, y espero que les resulte grato a ustedes. Bueno, no me quiero extender más porque el motivo de esta charla compartida con Sergio va a ser hablar acerca de este nuevo hijo que echamos a volar con alas de papel, ¿no? Belgrano a corazón abierto. Hola, Sergio. Hola, hola Tito, qué gusto poder acompañarte una vez más de esta forma tan singular, ¿no? Sí. La verdad que siempre me encantó poder acompañarte en las presentaciones de tus libros, que son muchos. Debo empezar diciendo que hace poco volví a acomodar mi biblioteca y me encontré que tengo casi la colección Domina completa y ocupan un lugar importante en la biblioteca. Y muy bien ocupado, muy bien ganado. Así que para mí es un gusto y especialmente hablar de este tu último hijo, dedicado a Belgrano en estos días tan especiales, Tito, en los que la memoria de Belgrano nos ha visitado a propósito de su cumpleaños número 200 a principios de junio, creo que era el 3 de junio, ¿no? Y a 250. propósito, claro, 200 del nacimiento se cumplieron a principios de junio, 200 a principios de 250 y 200 años de su muerte el 20 de junio, por supuesto. De manera que la verdad que he disfrutado mucho la lectura de este libro, como disfruto los textos de Tito habitualmente, y especialmente porque yo confieso que soy un admirador profundo de Belgrano y creo que la mayoría de nosotros lo somos. Tito también lo es, lo que no le impide, sin embargo, haber recorrido la vida de Belgrano en forma muy completa y muy, no voy a decir entretenida, pero el libro es muy entretenido. Y empezar preguntándote, Tito, ¿por qué se te ocurrió hacer, construir como columna vertebral del libro el último viaje de Belgrano? El Belgrano casi moribundo que a fines del 19 viaja desde el norte, cruza nuestra Córdoba y llega para morir a su Buenos Aires natal. Un Belgrano pobre, enfermo y casi olvidado y relegado políticamente. Un destino y un final muy triste para una vida ciertamente extraordinaria. Quería empezar preguntándote eso. ¿Por qué se te ocurrió la idea de ese viaje, que también es, de alguna manera, el viaje de su... Sí, yo lo que intenté en el libro, Sergio, es tratar de meternos en la persona, en el Belgrano de carne y hueso, porque acerca de quién fue, qué hizo,
todo lo que aportó como protagonista intenso de una etapa histórica que es la primera hora de la patria, es bastante conocido. En general hay mucha bibliografía, felizmente, y muy buena, muchas fuentes, de modo que aquel que quiere asomarse a la vida de Belgrano, bueno, tiene un montón de opciones, muchas o la mayoría muy recomendables. Entonces yo lo que traté de decir, voy a tratar de aportar un granito de arena desde una perspectiva personal. Por eso se me ocurrió tomar, como bien señala, ese último viaje penoso, Sergio, ese último viaje que él hace desde San Miguel de Tucumán a su casa paterna en Buenos Aires para esperar la muerte. Entonces, a través de ese viaje, con sus acompañantes, ahí va su doctor, su médico de cabecera, el doctor Reget, su confesor, porque era un hombre muy católico, el padre Villegas, sus dos jóvenes edecanes, que además son dos jóvenes musculosos, para poder sostenerlo y poder ayudarle a bajar y subir del carruaje, porque nuestro hombre no podía prácticamente caminar. Bueno, en el curso de ese viaje, como habrás visto, yo lo que trato es de ponerle la voz a Belgrano, extraída de sus testimonios, de su correspondencia, acerca de un repaso que él va haciendo en ese viaje que dura 2 meses, de cuál fue su vida. Entonces ahí trato de que aparezca en la superficie, Sergio, el enorme, el inmenso ser humano que fue. No, y lo lográs, claramente lo lográs, queda retratado ese personaje que lleva adelante una empresa en la que tiene más fracasos que éxitos en la vida que le tocó vivir. El reconocimiento quizá le llegó mucho después, ¿no? Sí, podríamos decir que post-mortem, porque a Manuel Belgrano lo comprendieron las generales de la ley de los padres fundadores. Ninguno fue debidamente venerado, reconocido, aplaudido por sus contemporáneos. Diría que todo lo contrario. Contigo, Sergio, hablamos miles de veces acerca de ese destino, ¿no? De Moreno, de Castelli, de San Martín, de Juan Manuel de Rosa, incluido Sarmiento, Alberdi, Güemes. Bueno, Belgrano queda en esa misma circunstancia, donde muere ese 20 de junio de 1820, pobre y olvidado. Felizmente, después, post-mortem, crece el reconocimiento público y bueno, hoy, este año, que sería el año belgraniano, declarado así por el gobierno nacional, no nos queda más remedio que recordarlo así, con estas herramientas digitales y virtuales, que bueno, que felizmente las tenemos, porque si no hubiera pasado más desapercibido posible todavía. Pero lo cierto es que es verdad, no tuvo el reconocimiento de sus contemporáneos, apenas recibió un premio que vos sabés bien que no se lo quedó, sino que lo destinó nada menos que para levantar 4 escuelas. Sí, que apenas sí logró, creo que ver una sola construida. Las otras tardaron más de un siglo y medio en construirse. Pero hablando de herramientas, de las herramientas que disponemos hoy, Belgrano dispuso de una herramienta muy significativa en el comienzo de su vida pública, que es la herramienta de poder educarse, se educó en España, y además poder leer los libros del cambio político que se estaba y que se había gestado ya en Europa y traer esas ideas a la Argentina. Por eso me gustaría que un poco cuentes cuáles eran las ideas de Belgrano que aprendió y leyó y que trajo para sí de su viaje educativo a España. Y de los libros que lo influyeron y de la ideología y las ideas que Belgrano trajo como novedad junto a otros patriotas de la época, como novedad política y como novedad económica a estas tierras, teniendo en cuenta que hay que saber que la vida de Belgrano, en 1810, el día de la Revolución, Belgrano estaba por cumplir 40 años, ya era un hombre casi mayor para la época. Totalmente. Y como bien dice Sergio, él tuvo el privilegio, digamos, de poder acceder a una educación
superior para lo que era el tiempo, porque su papá, don Domingo Belgrano, era un fuerte comerciante, tenía los medios, tenía la posibilidad de financiarle esa carrera de leyes en España, pero ve aquí que él no solo se va a recibir de abogado en esas universidades de Salamanca, Valladolid, que son las más importantes de España, sino que está allí en 1789, en España, cuando en la vecina Francia ocurrió nada menos que la Revolución Francesa. Entonces esos aires libertarios, esos vientos libertarios le golpearon en pleno rostro. Y como bien dices, él, que era un católico practicante, obtiene la venia, la autorización papal, para leer esos libros prohibidos, porque Montesquieu, Rousseau estaban prohibidos por la Iglesia, pero él los puede leer y los devora y se deleita con el espíritu de las leyes, con el contrato social, con los enciclopedistas, y ya se va armando la cabeza, a su vez con ideas económicas progresistas para el momento, porque él adhiere a la doctrina en boga, que era en ese momento la fisiocracia, que postulaba precisamente la economía productiva, la elaboración de riquezas y de recursos en orden a crear empleo, y digamos, en oposición a esa doctrina, la oficial, podríamos decir, de la etapa colonial, que era el mercantilismo, la mera acumulación de riquezas, de oro y plata. Vos sabés bien que los conquistadores venían a eso, a buscar oro y plata, no a sembrar ni a criar ganado a nuestras tierras. Pero Belgrano tenía otra visión, por eso sus ideas que se van formando en esta etapa van a tener después presencia permanente, es una constante junto con la agenda belgraniana, donde hay temas, Sergio, que vos sabes, no estaban sobre el tapete. Nadie hablaba de la educación universal, o de la cuestión de género, de la inclusión de la mujer, de ese tipo de cosas. Y Belgrano sí lo hizo. Una pena que no hayamos podido contar con él en tiempos de paz, ¿no? Claro, porque en realidad lo que pudo haber sido y no fue, era un intelectual metido a la política. Y Belgrano fue un intelectual metido a la política, pero rápidamente, obligado por las circunstancias, metido a ser militar, que no lo era. Y lo hizo con una abnegación ejemplar, pero sin los recursos técnicos para hacerlo. Aún así, el hombre recorrió prácticamente lo que luego sería la Argentina. Fue a Paraguay, fracasó, fue al norte, donde libró batallas extraordinarias en las que ganó y otras en las que perdió. Fue y vino por la Argentina, marcando un derrotero que igualmente, y algunos historiadores, al igual que vos, se han preguntado por qué recordamos a Belgrano. Porque si vos lo mirás con un poco de frialdad y extrapolando el cariño que tenemos por él, los argentinos, bueno, ¿y por qué Belgrano es uno de nuestros padres de la patria, junto a San Martín? Así es, totalmente de acuerdo, porque si se hiciera una encuesta, Sergio, de esas que vos todos los días te llegan a tu escritorio, viste que ahora se pregunta por cualquier cosa, y se preguntara, por ejemplo, a los argentinos, ¿quién fue Manuel Belgrano? ¿Qué hizo Manuel Belgrano? Estoy seguro que, qué sé yo, casi el 100% diría, creó la bandera, o fue el creador de la bandera, porque así se lo tiene. Uh-huh. Y está bien, por cierto, que fue el creador de esta hermosa enseña celeste y blanca, que él enarboló por primera vez allá a las orillas del Paraná en 1812. Pero fue mucho más que eso. Y entre otras cosas, como bien dices, tuvo que ir a la guerra, comandar ejércitos, ganar y perder batallas sin ser militar, algo que él nunca ocultó. Vos sabés, Sergio, que en esas cartas que cruza con el otro gigante de la historia de ese momento, José de San Martín. Claro, él le reconoce a San Martín todo lo que él no es, esa profesionalidad. San Martín era un militar consumado, de carrera, y formado, él no. Claro. Sin embargo, debe ser valorado en este aspecto, esta faz militar de Belgrano, que ganó 2 batallas decisivas, Sergio, las 2 batallas que salvaron la causa independentista en ese momento crucial. Porque en 1812 y 1813 él gana la batalla de Tucumán y Salta. Y si las hubiera perdido, todo volvía atrás, como el juego de la oca. Esa campaña termina mal, Vilcapugio a Yoguma y la retirada.
pero las dos batallas cruciales que gana, no siendo militar y habiendo aprendido a los ponchazos el oficio, fueron decisivas. Pero insisto que hay mucho más, y me parece que el hilo de lo que vos traías o planteabas va por el lado, en cuanto al mérito, ¿no? Al mérito histórico, porque ¿por qué Belgrano debe ser evocado y reconocido como un padre de la patria? Creo que va por el lado más etéreo, Sergio, más por el lado de los valores, de la ética, de los principios morales, de esa conducta inalterable, porque él, aún en los peores momentos, no modificó su modo de ser y de pensar. Todos sus actos estuvieron guiados por una moral muy sólida, muy solidaria, de mucho compromiso con su pueblo. Y me parece que eso es un poco lo que tenemos que salir al rescate, ¿no? A 200 años de su muerte. Sí, claramente. Es un hombre que, siendo un funcionario destacado, algo así como el ministro de Economía, no existía la figura, por supuesto, del virreinato, siendo un hombre con recursos, de una familia acomodada. Hay que decir, entre paréntesis, por alguna gente quizá no lo sepa, Belgrano es el primer gringo que triunfó en la política, porque era hijo de Domenico Belgrano, que era de la Ligure, que cambió su nombre y se españolizó, pero es hijo de italianos. Hijo de italianos, la madre era porteña. Pero decía que lo que uno cabe preguntarse es por qué un hombre ya grande, para esa época era un hombre mayor, 40 años, el tipo se mete en la lucha política y se mete frontalmente, y a poco de que se forma la primera junta, de la que él es uno de los protagonistas, amigo de Moreno, amigo de su primo hermano Castelli, el bando más revolucionario de aquella fracción. ¿Por qué el tipo le piden, vaya, hágase cargo, hágase militar y métase a... Y el tipo se hace cargo. Y creo que eso es lo que reivindicamos, en definitiva. Incluso hasta las desobediencias, de crear la bandera en contra de la opinión del triunvirato, de dar batalla en Salta y Tucumán en contra de la opinión del gobierno, que le había dicho replieguese hasta Córdoba. Era también en ese sentido, y era un hábil político, porque era carlotista, quiere decir que era monárquico. O sea, el tipo había aprendido las virtudes de la Revolución Francesa, pero entendido que no era viable en esa época una república y que era necesario como dijo en el Congreso de Tucumán, una monarquía atenuada, que es un poco la idea de la monarquía constitucional inglesa, ¿no? Belgrano también es un protagonista de la época, que después termina reivindicando la idea de una monarquía de un inca, porque él pensaba la formación de un Estado que murió sin verlo, naturalmente, ¿no? Tal cual. ¿Cuántas puntas dejaste, Sergio? Pero así, tomemos la azar. Yo tiro los centros para que ustedes a veces... pero una lluvia de centros. Uno, la desobediencia. Es sorprendente en un hombre obediente, porque él era un hombre muy ajustado a los cánones, a la línea de mandos, reportaba todo lo que hacía, contaba puntillosamente a los gobiernos, tal es así que así le fue con la bandera. Cuando le cuenta al triunvirato que hizo una bandera, lo retaron mal, lo conminaron a ocultarla. ¿Quién le dijo que invente una bandera? Lo mismo que cuando gana la batalla de Tucumán, como bien dijiste, tenía instrucciones de ir a Córdoba. Por eso es muy importante que él haya sido capaz de dejar de lado esa condición natural que es el apego al orden, porque inclusive en su propio ejército se sabía que él era muy puntilloso en cuanto a la observación de los reglamentos, de la conducta, de la disciplina, etcétera, etcétera. Pero estas desobediencias, como bien dijiste, bueno, fueron cruciales. Y después lo otro, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que tenía todo para ser un ganador, para pasarla bien, una vida placentera, tenía 40 años en 1810, se podría quedar en Buenos Aires? Ahí hay distintas teorías. Él deja una pista, ¿no, Sergio? Porque acordate que él escribe o comienza a escribir unas memorias que se llama autobiografía, que las deja incompletas porque vuelve a sumirse hasta el cuello en la guerra y en esas cosas. Eso fue
cuando tuvo ahí un momento de solaz en 1814. Y ahí él cuenta o dice que él aceptó ir al Paraguay, que era una misión totalmente azarosa, porque no había, Imposible. casi imposible. Y él acepta, dice, porque él no quería que alguien fuera a pensar que él no tenía, digamos, el coraje suficiente, o peor aún, que prefiriera quedarse en la comodidad de Buenos Aires, como diciendo, quiso predicar con el ejemplo. Y lo imita a su primo, como dijiste, a Castelli, que también había sido el primero en abandonar las poltronas de la Junta cuando lo mandan al pobre Castelli al Alto Perú a bailar con la más fea. Pero eso hace, también algunos dicen que a algunos, porque en la interna de la Junta estaba el Rojo Vivo, que a algunos miembros de la Junta, sobre todo a Saavedra y sus amigos, le vino bien alejar a Castelli y a Belgrano, porque sin ser, digamos, morenistas así, talibanes, abrevaban o estaban mucho más cerca de Moreno, lo mismo que otros miembros de la Junta. Y así fue como Moreno fue perdiendo espacio en la Junta y así termina, ¿no? Pero lo cierto es que Belgrano ya después del Paraguay y un corto tiempo en Buenos Aires y una misión diplomática que lo mandaron a Londres en 1815, prácticamente estuvo fuera de la metrópoli, en ese norte remoto, donde ardía la guerra, compartiendo las penurias de su gente, la escasez, porque era un hombre que no quería para nada apartarse de la suerte que corrían los suyos. Eso es todo un ejemplo, ¿no? Así que da para tenerlo en cuenta, porque insisto en lo mismo, tenía todo, Sergio, vos lo sabes bien, para pasarla bien, de buena familia, fortuna, pinta, educación, cultura, hablaba varios idiomas, y sin embargo dejó todo eso de lado. Sí, claramente. Y además, a mí una cosa que me irrita un poco es el dibujo que hemos hecho de Belgrano de acuerdo a nuestras distintas conveniencias a lo largo del tiempo. Y la verdad es que Belgrano es un personaje de su tiempo. Extrapolarlo es difícil, es muy complicado, es muy complejo. Extrapolar a cualquier personaje histórico, vos lo conocés mejor que yo. Es muy difícil extrapolar a cualquier personaje histórico y traerlo al presente y hacerlo ser a Belgrano, en este caso, porque estamos hablando de él, qué sé yo, un tipo que se acomoda a los deseos del relato político del momento. Usé la palabra relato sin intención. Pero claramente ha habido un aprovechamiento de Belgrano, como de otros grandes hombres de la Argentina, para tratar de acomodarlo en el panteón que más conviene. Y la verdad es que Belgrano entra en la admiración de distintas fracciones del pensamiento argentino. El problema es cada uno cuando uno quiere manotear el pedazo que más le gusta. Pero en ese sentido, Belgrano es un hombre de su tiempo muy, si vos querés, hasta pragmático dentro de sus propios valores, porque siendo un tipo que leyó a los grandes pensadores de la Ilustración, era sin embargo un devoto católico. Y al mismo tiempo, cuando vio que convenía una monarquía, no dudó en ir por una monarquía. Una monarquía en el sentido no absolutista, quizá como la que tenía España, como era la matriz española de monarquía, pero sí pensar una idea que les permitiera a los criollos de la época gobernar por sí mismos sin la dependencia directa de la corona española. Eso para mí es muy singular en él. Y además la sencillez y la humildad con la que él reconoce méritos en los demás, como por ejemplo vos lo citaste recién y estaría bueno que vuelvas a eso, la relación que él tiene con San Martín, de aprecio y de admiración, ¿no? Y algo más, de compartir una serie de valores. Totalmente. Le pondría la firma, si después me lo pasás, a lo que acabas de decir, por escrito digo, porque lo comparto en un 100%. Contigo, Sergio, muchas veces hemos señalado que muchos caen en el error, inclusive historiadores de nota, de evaluar la participación, el protagonista de los personajes de la historia fuera de contexto, o sea, con parámetros del presente, y ahí le errás, porque para poder analizar y valorar debidamente
lo que hicieron o lo que dejaron de hacer, hay que hacerlo en el contexto de época, porque si no la pifiás. Y eso es una cosa que aparece, ni hablar de las tentaciones de la política, ¿no? Que no son nuevas tampoco, Sergio. También lo hablamos contigo. San Martín le ganó en la estirada al resto, sobre todo porque en 1950, con todos los méritos, con todos los méritos, no se enoje nadie, pero cuando en 1950 el general Juan Domingo Perón, que era el presidente de la nación, general de carrera del ejército, que se rendía devoción a San Martín, ahí lo declaró año del libertador San Martín, y San Martín le ganó al resto. Pero esa tentación siempre anda dando vuelta en cuanto a tomar de los personajes lo que uno cree. Mira, muchas veces me preguntan, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tal cosa? O sea, lo que no ocurrió. Y yo siempre digo lo mismo, es contrafáctico, qué sé yo qué hubiera pasado. A ver, Sergio, me dicen, ¿y qué le parece a usted que hubiera pasado si en 1806, 1807, en lugar de tirarle grasa caliente y piedra a los ingleses, ¿qué hubiera pasado? Y no sé, nadie lo puede saber. Probablemente hablaríamos en inglés, ¿no es cierto? How are you, Mr. Supo? Pero, qué sé yo. Sí, muchos contestan esa pregunta, ¿y seríamos Australia o Canadá? La respuesta también podría ser cualquiera de las colonias que los ingleses en África. Por supuesto. ¿Cómo sabemos? En esa misma línea, Sergio, en esa misma línea, es muy aventurado hacerle decir a Belgrano qué le parece lo que nos está pasando. Sin embargo, yo me atrevo un poquito, ¿viste? Transgrediendo esto. ¿Por qué? Porque uno, creo haber, digamos, y vos también, explorado tanto el pensamiento de San Martín y Belgrano, que me parece que lo único que podríamos decir con cierta certeza es que nos pegarían un reto, vos sabés, nos pegarían un reto. Nos dirían, che, déjense de joder, ¿hasta cuándo el conflicto interno? Porque los dos salieron de la escena fruto del conflicto interno. San Martín no pudo concluir su campaña continental por eso. Y Belgrano más o menos parecido lo que le pasó. O sea, yo creo que nos dirían, muchachos, basta de peleas internas, basta de desgastar inútilmente energías en conflictos que no tienen sentido. ¿Te acordás, San Martín? Jamás voy a desenvainar mi espada para derramar sangre de hermano. Me parece que por ahí iría su discurso. Después meterlo en la cosa que nos está pasando, esto, aquello o lo demás allá, es una agenda del presente. Pero esto no quita, Sergio, y te redondeo así, esto no quita que rescatemos los valores, porque sí los valores trascienden, claro, el tiempo, perduran. El valor no se deteriora con el paso del tiempo, el que es de buena ley, de buena calidad, al contrario. Entonces, me parece por eso que decíamos el mayor legado de Belgrano, además de conocer y saber poco, mucho lo que hizo y fue, lo importante sería recuperar esos valores, que es una cosa media etérea, ¿no es cierto? Porque son justamente principios morales, ética, pero que no pierden actualidad. Al contrario, yo creo que se añejan como los buenos vinos. Así que sería bueno que en este momento seamos capaces de retomar ese legado belgraniano, ¿no? Pero fíjate que mencionabas recién a San Martín, quizá uno de los valores o una de las claves que expliquen la importancia de ambos, no la única, pero apenas una de ellas, es que ninguno de los dos, por el azar quizá, y también por decisión eventualmente, se metieron en las peleas internas del país que estaba por formarse. Belgrano eligió nunca meterse a reprimir los movimientos de levantamientos interiores que comenzaban a darse cuando se acercaba el año 20, y San Martín hizo exactamente lo mismo. Y entonces quedaron como fuera de lo que luego sería los largos años de los enfrentamientos internos del país, que ninguno de los dos vio terminar. O sea, ninguno de los dos vio al país constituido como tal. Apenas si pudieron colaborar presionando, uno presencialmente, como Belgrano en su discurso días antes del 9 de julio, y otro enviando varias cartas al Congreso de Tucumán, sí pudieron colaborar con la Declaración de Independencia, pero de la independencia a la formación de la Argentina, ¿pasaron cuántos años? Sí. Recién empezó la Constitución de la Argentina formalmente como Estado muchos años después.
casi hacia fines del siglo, podemos decir, del siglo XIX, ¿no? Y ellos murieron sin ver la consideración de su patria en un Estado, que es una cuestión central en esa época, porque era la época de los Estados-nación, nada más y nada menos. Ellos no pudieron ver eso. Totalmente. Laburaron, trabajaron para eso, ¿no? Totalmente. Y ambos abrazaban con todo fervor la causa de la unión nacional. Y esto no es que lo estemos inventando, Supo y yo, constan las cartas, en los testimonios, en lo que han dejado como por escrito tanto San Martín como Belgrano. Ellos repudiaban el conflicto interno. ¿Por qué? Porque ambos estaban enfrascados en una guerra de final incierto, porque no estaba escrito que la íbamos a ganar. Es más, las apuestas hubieran estado 3-1 en contra, porque estábamos enfrentando un enemigo poderoso, un ejército profesional que era el de los realistas, con lo poco que tenían. Entonces ambos veían como una locura que estuviéramos perdiendo, digamos, desgastando energías cuando esta guerra estaba abierta. Era como que nos estaban diciendo, muchachos, esperen, ganemos la guerra y después se dan el gusto. Lamentablemente Belgrano tuvo menos suerte en ese sentido que vos planteabas, Sergio, que San Martín, porque San Martín directamente les dijo no. Cuando los gobiernos porteños le pidieron que repasara la cordillera, porque él ya estaba del otro lado con el ejército de los Andes, y le dijeron, venga a defendernos a nosotros estos locos. Los locos eran los caudillos, entre comillas, locos, ¿no? Artigas, Pancho Ramírez, que venían por el gobierno porteño, y se dieron el gusto en 1820. Entonces San Martín de allá le dijo, no, yo tengo otra misión, yo tengo que hacer otra cosa, y la hizo, pero ya sin el apoyo de Buenos Aires. Esto lo tiene que saber todo el mundo, porque le bajaron la persiana, le cortaron los víveres. Entonces toda esa segunda etapa de la campaña continental sanmartiniana es apoyada sobre todo por Chile, por su amigo Bernardo O'Higgins y demás. Pero Belgrano, que estaba al frente de un ejército que no estaba en operaciones en Tucumán, bueno, tenía menos margen para decir que no. Y yo creo que eso le acelera la muerte, Sergio. Yo creo que el hecho de haber involucrado al Ejército del Norte, al glorioso Ejército del Norte, en la represión de las montoneras, en el lío interno, fruto de los gobiernos directoriales que le dieron este mandato, yo creo que eso le acelera la muerte. Él se retira en muy malas condiciones físicas, anímicas y morales en 1819, cuando ya vuelve a Tucumán con la idea de regresar a Buenos Aires. De modo que no hay ninguna duda en lo que vos decís, absolutamente cierto. Ellos no vieron cómo se construyó el Estado-Nación, cómo se sentaron las bases de lo que después, con el transcurso del tiempo, fue la República Argentina. San Martín a lo mejor lo pudo atisbar desde lejos, pero tampoco quiso saber nada, como bien decís, porque en 1829, cuando intenta un regreso y ve el zafarrancho que había acá, pega la vuelta sin bajar del barco. O sea que los dos en eso absolutamente, digamos, compartieron la misma visión. Sí, hablando de construcción de historia, digamos que la historia de Mitre, que es un poco el que hace la historia, porque se había constituido el Estado y el Estado no tenía historia todavía, o la tenía pero no estaba escrita, mejor dicho, elige y los pone casi a la par en las dos biografías de San Martín y de Belgrano y la historia de la guerra revolucionaria. Los pone a la par a ambos y de alguna manera son la síntesis de los años fundacionales de la Argentina, claramente. Es verdad que San Martín tiene una gloria mayor. Es la gloria militar de además haber hecho la pelea por la conquista, la erradicación de España de todo el continente. Pero igualmente Belgrano sigue siendo, me parece, muy, muy valorado. Y sobre todo valorado por una cuestión humana. A mí siempre se me ocurrió que Belgrano era un tipo más valorado humanamente que políticamente o militarmente que San Martín. En ese sentido, Belgrano tiene, me parece, a los que nos interesa la historia, una valoración de otro tipo. Si vos querés, más sentimental respecto de San Martín. No los estoy queriendo ni mucho menos comparar, aunque los haya comparado irresponsablemente. No, pero está muy bueno lo que estás planteando, porque eran dos perfiles totalmente distintos. Nada que ver uno con el otro, habían tenido distinta formación, origen, etcétera, etcétera. San Martín era el militar hecho y derecho, con toda la impronta, había pasado más de 30 años al servicio de los ejércitos del rey, de modo que toda su visión está muy condicionada
por su condición de militar profesional. Y Belgrano nada que ver. Entonces su visión era, si se quiere, podríamos decir, más civil, por decirlo de algún modo, con distintas características personales, físicas, no tenían nada que ver. Sin embargo, se estableció entre ellos, lo proponías hace un rato, una camaradería, una amistad, un respeto mutuo a toda prueba. Tanto es así que cuando uno lee las cartas que Belgrano le envía a San Martín cuando sabe que se aproxima para reemplazarlo al frente del Ejército del Norte después de la campaña fallida que termina con las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, uno puede palpar, Sergio, la enorme devoción que sentía Belgrano por San Martín, donde le dice, venga, lo necesito, le expresa la satisfacción de que sea San Martín y no otro quien venga a hacerse cargo de ese ejército, le dice, venga, quiero ser su alumno, sea mi amigo, enséñeme, no sé nada, con una humildad que parece que le habla el hijo al padre. Y curiosamente Belgrano es mayor que San Martín, porque Belgrano es 8 años mayor, es del 70 y San Martín del 78. Pero ese respeto va a ser recíproco, porque San Martín lo bancó y felizmente quedó escrito el testimonio de cuánto valoraba San Martín, tanto a Belgrano como a Güemes, ¿no? Que conforman este trípode de esa primera obra patria. Así que hubo una empatía entre ellos, a pesar de que eran distintos, como vos bien dices. Sin embargo, yo me atrevería a ir un paso más allá, Sergio, y diría que a ninguno de los tres, pues ya lo hemos convidado a Güemes, ninguno de los tres le fue demasiado bien con sus contemporáneos. Tuvieron muchos roces, muchas rispideces. Tanto es así que son contados con los dedos los amigos sinceros, los amigos fraternales que tuvieron los tres. Y en el caso de Belgrano también, no le faltaron críticos, maledicientes, burlas. Manuel Dorrego se burlaba y es el que instaló en la historia la voz afinada, la voz aflautada de Manuel Belgrano. O sea que no la pasaron bien, del todo bien con sus contemporáneos, pero coincido contigo totalmente que la imagen de Belgrano se percibe hoy o perduró en el tiempo más como la imagen de alguien más civil, más querible, más cercano, con todo respeto por los otros, ¿no? Que merecen absolutamente el podio. ¿Por qué crees que Belgrano no logró en su época triunfar políticamente? O sea, él nunca terminó la primera junta, se fue. ¿Por qué nunca en Buenos Aires, que era su hogar, su casa, no logró nunca ser considerado como un potencial gobernante del primer triunvirato, del segundo, del director supremo y de aquí hasta el Congreso de Tucumán y más allá? Nunca lo valoraron como candidato. No, y es cierto lo que vos dices. Lo que pasa es que la rosca política, y que nadie se ofenda por esto, que del 25 de mayo y lo que viene después, no iba por el lado de sus ideas, era mucho más conservadora la visión. Recuerda, Sergio, el famoso asunto de la máscara de Fernando, que era una ficción, que se mantenía de que hagamos como si fuéramos libres, pero en realidad somos a media porque hay que esperar a ver qué pasa en Europa, a ver si Fernando VII... Por eso la independencia tarda 6 años en ser declarada. Esa es una visión muy conservadora que Belgrano obviamente no aceptaba o no comulgaba. Por algo le prohíben usar la bandera. En 1812 la bandera era como que les hacía mucho ruido a los que postulaban esto. Y por lo tanto tampoco lo tuvieron en mente para que fuera parte de ningún gobierno, porque sabían sus ideas. No en vano, acordate, Sergio, cuando lo mandan a instalar los cañones, ahí las baterías en Rosario, en 1812, mirá los nombres que le ponen a las baterías, no le puso... Independencia y libertad. Claro, como diciendo esto es lo que yo tengo en mente. Y eso hacía ruido. Por eso recién en 1816 se da el siguiente paso. Y me parece, siguiendo tu línea, que es muy interesante, creo que eso hizo que no pudiera hacer pie en la política, que se cortaba en Buenos Aires, el bacalao se cortaba en Buenos Aires, o sea, los gobiernos se elegían ahí, los triunviratos, los directorios, los congresales, todo era así, y él estaba lejos, lo mandaron bien lejos, lo cual nada es casual, digamos, creo que todo tiene que ver con todo, no pudo ser o tener demasiada injerencia e influencia en la política porque sus ideas y su visión no era la que compartían los que mandaban, ¿no? Sí, es verdad eso que decís, que obviamente el 25 de mayo es una fiesta de Buenos Aires, ¿no?
y el 9 de julio es más una fiesta de la gente del interior. Y eso expresa también una realidad de los hechos históricos y cómo trascendieron en el tiempo. Hay algo que muchas veces no se tiene en cuenta, me parece a mí, que es que las desobediencias del interior hacia Buenos Aires en esa época tenían como fundamento una organización política muy diferente de la que luego llegamos a conocer. En términos del el virreinato del Río de la Plata, que antes había sido una dependencia del Perú. Y por eso había centros políticos que se consideraban con derecho a la autonomía, que también explican después el país federal, de alguna manera. Y en ese sentido, ¿cómo ves vos que Belgrano entendía eso, si lo entendía? Yo no encontré ni en él ni en San Martín, pese a que tenían muy buena relación con los caudillos. San Martín tenía una empatía muy fuerte con los caudillos. Pero no encontré, Sergio, definiciones tajantes a favor, digamos, del federalismo, por decirlo de algún modo. Y sí, en cambio, más con una visión centralista, si se quiere. Y vos hace un rato señalaste con absoluta precisión que cuando a Belgrano le preguntaron, y esto consta, sí, el antecedente, en el Congreso de Tucumán en 1816, qué tipo de gobierno le parecía que había que adoptar, no vaciló en decir una monarquía constitucional. Constitucional, vos también lo señalaste, no absolutista como las que habían renacido. Una monarquía atenuada, dice. Claro, porque, como la de Inglaterra, en el sentido de no las absolutistas de la Santa Alianza, que habían renacido después de la derrota de Napoleón. Y se entiende, porque república en ese momento había una joven y única república, o experimento republicano, Estados Unidos, que no era muy lejos para nuestra cultura. Totalmente. En esa época ahí todavía. Está, ahí está. Entonces él va por el lado que soplan los vientos de la época, pero ¿qué dice? Pero en cabeza de un príncipe inca, como bien señalaste, como diciendo, dejen de buscar un noble europeo, no inventen cosas raras. Y él mismo había buscado, ¿no? Él le había buscado a Carlota Joaquín. Y en 1815 Rivadavia también, porque la idea de los de acá, por eso todo tiene que ver con todo, lo que hablamos hace un rato de la política. La idea de los de acá no era ni una federación, ni una república, era armar una cosa con un regente traído de allá y donde ellos pudieran seguir, digamos, asociados, siendo socios del poder. No era la idea por eso lo del Inca tampoco prosperó, naturalmente, ¿no? Claro. La historia de la creación de la bandera a mí siempre me pareció muy singular, muy interesante. Me gustaría que la cuentes un poquito, porque en el libro está muy bien narrado, muy bien contado. Y estaría bueno que refresquemos ese momento histórico en el que lo mandan que es una misión parecida a la que luego haría o hizo San Martín en San Lorenzo, ¿no? Cuidar el río Paraná, por donde se podía subir en forma navegable a través de barcos y podía invadir, en este caso, España, ¿no? Y después, eventualmente, también los portugueses y todos los demás. Pero, ¿por qué él se le ocurre que tenemos que tener una bandera? Y los colores de esa bandera. Ahí hay mucho, pero así en una supersíntesis. Eso ocurre en febrero de 1812, como bien dijiste, lo mandan a que ponga unos cañones enfocando el río Paraná, porque la flota española navegaba a su antojo, nosotros no teníamos flota, no teníamos barco, así que le dijeron vaya y ponga unos cañones para impedir que esta gente nos camine el río libremente. Él cumple esta misión, pide, porque de ahí sigue al Alto Perú, donde ardía la guerra, que le autoricen un distintivo, porque increíblemente, fruto de la ambigüedad que dijimos hace un rato, Sergio, seguíamos usando los símbolos reales, era una cosa un poco difícil de entender. Había una revolución en marcha, pero se seguía usando la bandera del rey, la que flameaba en el fuerte de Buenos Aires, la sede de las autoridades. Entonces, le dicen que puede usar una escarapela, blanca y celeste, o sea, los colores de escarapela lo establece el triunvirato. Él, embalado, le encantó la posibilidad de tener una escarapela, a los pocos días, el 27 de febrero de 1812, enarbola una bandera. Y como decíamos hace un rato, como él es muy puntilloso, les cuenta, les manda una carta y le dice, siendo las 6:30 de la tarde y debiendo enarbolar bandera y no teniéndola, hice una de los mismos colores de la escarapela, blanca y celeste.
Y se fue al Alto Perú. Claro, cuando la noticia llega a Buenos Aires, los tipos caminaban por las paredes, pues dice, ¿quién le dijo a este que hiciera una bandera? Entonces ahí le rascan, Hizo un zoom con Zarratea. ahí le rascan le rascan un escrito diciéndole, eh, haga pasar esto como un rapto de entusiasmo, oculte disimuladamente esa bandera, para que no haya tanto lío, y olvídese de la bandera. Entonces esta carta no la recibe, y va a Jujuy, y el 25 de mayo de 1812 la vuelve a mostrar en público para elevar la moral de ese ejército que venía derrotado, y el público que aplaude y aclama la bandera, y lo vuelve a informar. Bueno, ahí el triunvirato ya es en lenguaje actual, Sergio, algo así más o menos, ¿qué parte no entendió de lo que le dijimos? Lo reprimen mal, y el tipo se debe haber sentido muy mal, porque era un hombre de muy buena fe. Entonces le dice, quédense tranquilos, la bandera ya no está, la desharé, como diciendo, la voy a descoser. No lo hizo, pero les dice eso para que no... Y efectivamente la bandera recién va a reaparecer después de la batalla de Tucumán, cuando él obtiene este enorme triunfo, que él creía lejano y sin embargo se produjo ahí nomás, y cuando cruzan el río Pasaje, persiguiendo al enemigo, que se replegó a Salta, hace jurar la bandera solemnemente por las tropas, y el río pasa a llamarse Juramento. Y en la batalla que va a librar en Salta, el 20 de febrero, por primera vez, la enseña blanca y celeste va a flamear en un campo de batalla, no había vuelta. De todas maneras, fíjate que curiosamente, Sergio, estaba reunida la Asamblea de 1813, que la podría haber oficializado, porque oficializó el himno, oficializó el escudo, y no lo oficializó. Fue recién el Congreso de Tucumán, pese a que se venía usando naturalmente, que oficializa la bandera. Y vos preguntabas los colores. Bueno, el propio Belgrano nos dice por qué la hizo blanca y celeste. Los colores de la escarapela. Después hay que ver por qué la escarapela era blanca y celeste. Y en cuanto a la disposición de las franjas, tampoco sabemos. No, pero ¿por qué eran los colores de la escarapela celeste y blanco? Eran los colores borbones. Yo creo que sí. Ahí tiene que ver lo de la máscara de Fernando, ¿no? Seguir ocultando la idea de que todavía seguíamos debiéndole respeto a la corona española y perteneciendo a ella y luchando por ella, cuando en realidad estábamos haciendo lo contrario, ¿no? Totalmente. Hay algo de eso. Totalmente, porque todos los actos oficiales, los documentos oficiales, los juramentos, todos los ritos, eran en nombre de Fernando VII. Porque, bueno, creían que estaban a la expectativa de qué pasaba con Fernando VII, que estaba impedido de reinar, pero la cosa en Europa no había terminado, porque estaba abierta la guerra contra Napoleón. Entonces, como bien dices, para disimular y ganar tiempo, y vamos viendo, eso es muy argentino, la bandera, no saquemos tanto los pies del plato, porque la podrían haber hecho de cualquier color. Sin embargo, fueron blanco y celeste, que son los colores borbónicos que responden a la patrona de la Casa de Borbón, la Virgen, túnica y manto blanco y celeste. Si uno mira en internet, le proponemos siempre a los amigos que nos pueden escuchar, que bajen una imagen de Fernando VII de Google, y lo van a ver con una banda celeste y blanca como la de los presidentes argentinos, porque esos son los colores borbónicos. Pintado por Goya, pintado por Francisco de Goya, la pueden ver en el Museo del Prado. La familia real de la época con la banda borbónica cruzándole el pecho, que es nuestra bandera, exactamente nuestra bandera. Sigue siendo todavía los colores borbones. Sí, claro. Pero igualmente... Sí, el rey actual en las ceremonias solemnes, así cuando saca el vestuario real, aparece, porque sigue siendo, claro, naturalmente. Sí, sí. Claro. Oye, Sergio, si te parece ir redondeando, yo estoy muy agradecido. Sí. Me gustaría que vos, si quedó algo que te interese que compartamos, adelante, así vamos. No, simplemente en este minuto final agradecerte mucho la cordialidad y la generosidad que tenés conmigo de invitarme a conversar sobre... Además, sabés que a mí me gusta mucho la historia y que para mí es un gusto poder acompañarte cada vez que presentar los libros, en la medida de lo posible. Particularmente es un libro muy recomendable porque es un libro que, como en otros casos que escribiste, abren el apetito para seguir indagando la vida del personaje en cuestión, en este caso Belgrano. Bien dijiste que hay mucho y muy bueno escrito sobre Belgrano a lo largo del tiempo, de distintos enfoques, de distintas miradas,
y la tuya es una mirada muy, muy respetuosa de lo que se ha escrito, pero también le agregás el valor y pones ese personaje en la condición humana que efectivamente cada uno de esos personajes que están en el bronce han tenido en el paso del tiempo. Ese viaje final de un Belgrano pobre, moribundo, que le va pidiendo a los gobernadores y a la gente que conoce al paso del camino que le den unos pesitos para poder ir avanzando en su largo viaje del norte a Buenos Aires, cuando se llegaba en semanas y meses, y a su eje no se podía tener parado, que lo asistían porque estaba muriéndose. Es un Belgrano muy conmovedor y la verdad que completa perfectamente la idea del retrato que hiciste sobre él, sin necesariamente perdonarle nada ni ocultarle ninguno de los errores y fallas que pudo haber tenido a lo largo de su vida extraordinaria, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. No, aprecio un montón lo que acabas de decir. Bueno, porque tu sagacidad profesional, tu preparación, tu conocimiento de la historia te la dejó picando en descubrir la intención. Porque lo que acabas de decir es justamente la intención que tuvo este libro. Acercarlo a Belgrano. Porque contigo también lo hablamos muchas veces, Sergio, de que esa bibliografía tradicional, clásica, la obra de Mitre, que yo creo que vos y yo valoramos, porque no somos depredadores de Mitre como hay muchos. No. Le valoramos a Mitre haberse tomado el laburo de haber recopilado la documentación, los testimonios, que si no lo hubiera hecho a lo mejor se perdía buena parte de eso. Después, bueno, cada uno le dará la lectura que quiera. Pero digo, esas piezas angulares de la historia argentina, repetida en décadas, en los manuales escolares, en la bibliografía, nos presentaba a los próceres, a los llamados padres de la patria, muy perfectos, como seres infalibles, porque se ocultaban sus costados personales, sus costados privados, entonces eran todo bronce. Tal es así que uno los veía como toda virtud, ningún defecto, seres absolutamente casi como semidioses. Y yo creo que eso nos ayuda. Así que me alegro mucho, y sé que vos compartís esto, que en los últimos tiempos haya cambiado esto y podamos acceder a la intimidad, a cómo eran los tipos, porque los tipos eran de carne y hueso como nosotros, merecen ser recordados, evocados y tener calles con su nombre por lo que hicieron por nosotros, pero después sufrían, amaban, odiaban, se entusiasmaban, fracasaban, tenían éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el caso de Belgrano, lo comprenden la general de la ley, así que por eso finalmente, Sergio, insisto en lo mismo, ¿no? Que en este momento tan difícil, esta pesadilla que estamos atravesando los argentinos, además de conocer un poco más e invitar a todos quienes estén escuchando esta charla a que busquen más de Belgrano y sepan más, bueno, otra vez, rescatar los valores, darnos, si se me permite la expresión, Sergio, un baño belgraniano, o sea, tratar de emularlo, imitarlo, aunque sea un poquito. Algunos van a decir, pues si no le llegamos ni a los talones, dicen acá los cordobeses. Sí, bueno, no importa, tratemos, porque estoy seguro que así hagamos un poquito de eso, va a ser bueno para todos, nos va a hacer mejores y nos va a permitir enfrentar mucho mejor este momento y lo que viene, que no son tiempos fáciles para los argentinos. Vamos a tener que tener mucha entereza moral, mucho sentimiento de solidaridad, compromiso, respeto por los demás, ganas de salir adelante, patriotismo, y todo eso es Belgrano, todo eso es Belgrano. Sergio, querido, no sabes cuán agradecido, de onda, cuán reconocido estoy. Que hayas... Agradecido soy yo, Tito, como siempre. No, y bueno, que no te puedo pagar, entre comillas, como ha sido nuestro trato histórico, con una buena cena, con un buen asado, con los amigos, con la familia, por razones obvias, pero queda comprometido con el testimonio de todos los amigos que nos están escuchando, que apenas nos dé un respiro a esta pesadilla, se va a efectuar esa reunión. Muchas gracias, querido amigo. Tomo la palabra. Un abrazo grande. Gracias, Sergio.